Bueno, vamos a continuar con la temática del curso de Física 1 y el día de hoy vamos a hacer el estudio de lo que nosotros llamamos los movimientos rectilíneos. Inicialmente vamos a comenzar con la temática que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento simplemente lo denotaremos con las letras MU. Para ello consideremos que tenemos un sistema de referencia el cual va a estar ubicado solamente en la dirección del eje X. Ubiquemos en alguna parte el origen de coordenadas y vamos a suponer dos posiciones. Una posición 1, que podría ser siquiera una posición inicial, y una posición 2, que podría ser una posición final. Imagina entonces que hay un objeto físico que se está moviendo en esta dirección y se mueve a una velocidad v1 que es constante, y por acá tenemos posteriormente el mismo objeto que está pasando por la posición x2 moviéndose a velocidad v2. Cuando medimos el intervalo de tiempo transcurrido en estas dos situaciones, vamos a decir que ese intervalo de tiempo se dio en un intervalo de tiempo igual a delta t, y el objeto ha recorrido una distancia que llamamos delta x igual a x2 menos x1. A esto es lo que en la clase pasada le habíamos llamado un desplazamiento. Entonces, si recordamos nosotros la definición de la velocidad, recuerde que por definición la velocidad promedio se definía como la relación entre el desplazamiento respecto al intervalo de tiempo. Pero lo importante de este movimiento es recordar que la velocidad no cambia durante el mismo. Eso quiere decir que si la velocidad es v1 en esta posición, y aquí estoy diciendo que es v2, pues simplemente podemos decir que v2 es igual a v1 y simplemente la voy a llamar v. Y evidentemente como no cambia, pues también va a ser igual a v promedio. Lo que quiere decir que esta va a ser igual a esta que tenemos en la parte superior. O sea que yo puedo escribir, al final de cuentas, que v es igual a delta x sobre delta t, que es lo mismo decir que v es igual a x2 menos x1 sobre t menos t1, que sería t2. Entonces, mire, haciendo el álgebra correspondiente, si pasamos a multiplicar el tiempo, yo tendría que v por t2 menos t1 viene siendo igual a x2 menos x1. O simplemente x2 igual a x1 más v por t2 menos t1. Esa sería una relación general para la posición respecto al tiempo, pero podríamos considerar lo siguiente. Imagine que yo decido que esta posición x1 la voy a llamar simplemente posición inicial, y que el tiempo inicial t1, cuando comencé a medir, dado el hecho de que yo puedo escoger el momento en que mido, simplemente digo que comencé a medir en ese instante. De esa manera, yo puedo decir entonces que x2 es un x cualquiera y que el tiempo t2 simplemente es un tiempo t que corresponda a ese x. De tal manera que si hacemos esos cambios, x2 simplemente va a ser x, x1 va a ser x inicial, t2 simplemente va a ser t y t1 va a ser 0. Si hacemos esos reemplazos, nuestra ecuación de movimiento, porque de esa manera es como nosotros la vamos a llamar, va a quedar de la siguiente manera: x igual
a posición inicial más velocidad multiplicada por tiempo. Esta es la ecuación de movimiento que describe cualquier objeto que se está moviendo en línea recta bajo un movimiento uniforme, es decir, bajo velocidad constante. O sea que, digamos, en forma de resumen, yo puedo decir que las ecuaciones de movimiento para un movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, para un movimiento que nosotros llamamos simplemente MU, sus ecuaciones de movimiento son velocidad igual a constante, o sea, ella no cambia, y la posición es igual a una posición inicial más velocidad multiplicada por el tiempo. Observe que si yo quisiera hacer una gráfica tanto de posición con respecto a tiempo, imaginemos que aquí tengo t, aquí tengo x, este sería el origen de coordenadas, y también una gráfica de velocidad con respecto a tiempo, aquí tendría nuevamente el origen de coordenadas. En los dos casos es muy fácil ver lo siguiente. Primero que todo, la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un valor determinado para esa velocidad, por ejemplo un valor b aquí, esa velocidad se va a mantener durante todo el tiempo constante. Esta sería la gráfica de v versus t, donde hemos tenido una línea recta que es horizontal, simplemente porque no cambia la velocidad. Y ahora si observamos esta ecuación que tengo aquí, la voy a señalar en verde. Esta es una ecuación que nosotros decimos o la llamamos ecuación lineal. Y se llama ecuación lineal porque corresponde a la ecuación de una línea recta. Vamos a recordar esto. Para una recta, nosotros sabemos que la ecuación que describe su movimiento está dada por una relación entre y y x de la siguiente manera, como una cierta constante más otra constante multiplicada por x. Esto es una forma funcional que se llama ecuación de la recta, y si hiciéramos la gráfica de esa recta, es decir, si graficáramos y en el eje vertical y x en el eje horizontal, esa ecuación, como les estoy diciendo que es una línea recta, tiene una serie de propiedades. Primero que todo, mire que cuando x se hace 0, aquí, en x igual a 0, vamos a mirar acá, perdonen. Listo. Cuando este señor se hace 0, este término se anula. Entonces queda simplemente que y debe ser igual a a. Vamos a reemplazar eso acá. Cuando x se hace 0, cuando aquí x es igual a 0, mire que y, este punto vale a. Es decir, ese punto es lo que nosotros le llamamos el intersecto. Y el otro término, que es b, es lo que se conoce como la pendiente de la recta. Que normalmente se suele simbolizar con un pequeño triángulo, como el que están observando que acabo de dibujar. Y recordemos que la ecuación de una pendiente, y esto ya es de matemáticas, en este caso sería b, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Donde qué son y2, y1, x2, x1? Pues simplemente son dos puntos, o hacen parte de dos puntos cualesquiera que yo pueda escoger en esa recta. Por ejemplo, haga de cuenta que este es el x1, este otro acá sería el x2, su proyección en este eje aquí me daría el y1 y el otro acá me daría el y2. Entonces, esto que les he acabado de explicar aquí, que lo voy a dejar enmarcado como para tenerlo separado del resto, es lo que usted debe recordar referente a la ecuación de una línea recta. Entonces, si usted compara esto que tengo aquí, perdón,
esta ecuación que tengo aquí con esta ecuación que tengo acá, mire que la forma que tienen es muy similar. Por un lado tengo una letra igual a un número más otro número por una variable. Acá tenemos una letra que es x, o sea que x hace las veces de y. Tengo un número constante que hace las veces de a. Tengo otro número multiplicado por lo que está variando. Acá tengo un número multiplicado por lo que está variando. ¿Qué quiere decir? Que esta relación que tengo aquí en verde corresponde a una ecuación lineal. Eso quiere decir, al final de cuentas, que si hacemos la gráfica, esa gráfica nos va a dar una línea recta, siendo este punto el intersecto, que aquí sería entonces x0, y donde la pendiente, para este caso, sería la velocidad. Vamos a realizar un ejemplo. Nos preguntan a qué velocidad debe ir un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Veamos pues. Solución. Observen que nos están dando un tiempo, y el tiempo nos dicen que es un cuarto de hora, que lo vamos a denotar como 0.25 veces una hora. Por otro lado, me dicen que la velocidad a la que queremos que vaya el carro de carreras es de 50 kilómetros por hora. Observe que si recurrimos a nuestras ecuaciones de movimiento, la distancia que debe recorrerse debe ser igual a una posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. En este caso, dado el hecho de que no nos están dando información sobre posición inicial, podemos simplemente asumir que esa posición inicial es igual a 0. Recordemos que la escogencia del sistema de referencia es totalmente arbitraria, a no ser que el problema nos la imponga, y en este caso no nos lo está imponiendo, lo que nos lleva entonces a escribir nuestra ecuación de movimiento de una manera muy sencilla, y es x igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, como lo que se nos está pidiendo es la velocidad es igual a la distancia recorrida sobre tiempo. Aquí cometí un error al tomar el dato. Dice el problema que a qué velocidad, de la pregunta, debe ir un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros. Aquí, perdonen, lo correcto era haber dicho que esto era una posición, es decir, la distancia que debe recorrerse era x. X deben ser igual a 50 kilómetros. Y la velocidad es lo que nos están pidiendo encontrar. Entonces, si hacemos los reemplazos respectivos, tendríamos que b va a ser igual a x, que son 50 kilómetros, sobre el tiempo, que son 0.25 horas. Cuando hacemos el cálculo respectivo, 50 sobre 0.25 nos va a dar 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta que se nos hace, la velocidad que debe llevar el carro de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora es de 200 kilómetros por hora. Veamos este otro ejemplo. Un atleta que al trotar lleva una velocidad constante de 10 kilómetros por hora, parte desde su casa y va en línea recta hasta pasar por un supermercado a 2 kilómetros de la casa, pero sigue su camino a la misma velocidad hasta llegar a una estación de servicio a 5 kilómetros respecto a su vivienda. Si al pasar por el supermercado comenzó a medir el tiempo con su cronómetro, el cual detuvo al llegar a la estación de servicio y marcó una medida de 18 minutos, ¿cuál es la distancia que recorrió entre el supermercado y la estación? ¿Cuál es la distancia total recorrida por el atleta? Vamos a mirar la solución a este problema. Consideremos primero que todo la ecuación fundamental de este movimiento, que viene siendo igual. Como podemos ver, este va a ser un problema que nos permite corroborar que la ecuación está bien, y además, de hecho, los datos los tenemos todos los de la ecuación. El que nos están diciendo que la posición
a la que él llega al final respecto a donde comienza su movimiento, vamos a mirar la cosa de esta manera. Yo tengo que nuestro atleta sale de su casa, imaginemos que esta es la casa, y él va a hacer un recorrido moviéndose a una velocidad constante hasta pasar, primero que todo, por un supermercado. Este supermercado, de acuerdo a nuestro problema, se encuentra a 2 kilómetros, y esto es X, medido en unidades de kilómetros, se encuentra a 2 kilómetros de su lugar de partida, que es la casa. Y posteriormente va a seguir su movimiento. Bueno, no me va a salir a escala el dibujo, pero pues discúlpenme. Va a llegar a una estación de servicio que se encuentra a 5 kilómetros después de haber partido. Entonces miremos que el problema nos indica que el instante t igual a 0 a partir del que él comienza a medir es cuando pasa por la estación de servicio. Dice, si al pasar por el supermercado, el problema dice que si al pasar por el supermercado comenzó a medir el tiempo, es decir, que aquí tenemos t igual a 0. T igual a 0 es en esta posición, o sea que este viene siendo el x igual a 0, o sea que este señor valdría 2. Ya sabemos que está en kilómetros, al final coloco las unidades de medida, me voy a concentrar por ahora en la parte numérica. La velocidad a la que él se está moviendo, de entrada me dijeron que son 10 kilómetros por hora, y la posición final a la que llegó este señor es 5 kilómetros, y para llegar ahí se demoró un tiempo que correspondió, dice, marcó una medida de 18 minutos. Aquí la cuestión entonces es determinar que este tiempo, que son 18 minutos, va a corresponder, le dejo a usted la tarea de hacer la conversión de unidades, corresponde a 3/10 de una hora. Es decir, aquí tendríamos 3/10. Estoy haciendo el tratamiento numérico, como vuelvo y repito, al final colocamos las respectivas unidades. Mire que, entonces, si hacemos las operaciones respectivas, aquí va una igualdad, aquí va una suma. Evidentemente, se obtiene que 5 es igual a 2 más, este 10 se cancelaría con este 10, me queda 3, y tengo simplemente que 5 debe ser igual a 5. Esto es evidente, porque si no, pues el problema estaría mal planteado, o la ecuación, que sería el caso más drástico, estaría mal, y sabemos que no es así. Por otro lado, entonces lo que me están diciendo es qué distancia recorrió desde que comenzó a medir hasta que terminó de medir, o sea, su delta X, en esta situación, que es lo que nos están planteando, sería los 5 kilómetros menos los 2 kilómetros, sería entonces 3 kilómetros recorrido, y la distancia total recorrida, pues serían los 3 kilómetros que recorrió inicialmente, más los 2 kilómetros, que evidentemente son los 5 kilómetros. Este problema puede parecer bastante elemental, no tiene nada del otro mundo, pero me gusta por el hecho de que refleja la idea de lo que es cada uno de los términos que aparecen en la ecuación del movimiento, que es una posición inicial, que es un instante inicial a partir de cuando yo comienzo a medir, y eso me va a determinar cuál es la posición inicial donde yo comienzo esa medida. Bueno, entonces con esto finalizaríamos la parte correspondiente al movimiento rectilíneo, y ahora vamos a considerar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este movimiento vamos a partir considerando una situación similar al del movimiento rectilíneo uniforme, pero entonces mire que de una vez de entrada definido la posición que antes llamábamos posición 0 como una posición sub 0, posición inicial, el instante inicial donde comienzo a medir lo asumo 0 de entrada,
La posición cualquiera x que posteriormente yo mido, la llamo simplemente x, al tiempo t, y entonces ahora tengo una velocidad que, bueno, vamos a llamarla una velocidad inicial, seamos coherentes con la notación. Entonces tendríamos una velocidad inicial y una velocidad final. Tenga presente que en este movimiento ya la velocidad final no es igual a la velocidad inicial. Vamos a llamar a esta simplemente v, dijimos, ¿no? Entonces, velocidad final ya no es igual a la velocidad inicial. En este movimiento, como es uniformemente acelerado, lo que sí vamos a tener es que la aceleración es constante. Cabe mencionar que las siglas son MOA para denotar el movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces tenga presente que lo que estoy afirmando es que yo aquí podría tener también una aceleración inicial, podría tener una aceleración final, pero como consecuencia de esta constancia, la aceleración inicial es igual a la aceleración final y es igual simplemente a, como lo tengo aquí escrito. Entonces, vamos a partir de este hecho, el hecho de que la aceleración es constante, y queremos determinar entonces cómo son las ecuaciones de velocidad y las ecuaciones de posición para este movimiento. Y acá, bueno, perdonen, aquí la velocidad es diferente a la velocidad inicial. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro trabajo a estudiar. Comencemos inicialmente partiendo de la definición de nuestra aceleración promedio. Si yo cojo la aceleración promedio, recordemos que esto era igual a la variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo. Al mismo tiempo, como la aceleración es constante, entonces esto simplemente es igual a A. Voy a coger esta ecuación que he escrito así y la voy a reescribir de esta manera. Delta V sería igual a la aceleración y delta T que está dividiendo pasa a multiplicar. Posteriormente, ¿qué es delta V? Delta V es velocidad final menos velocidad inicial, que ya dijimos que no son iguales, sino eso daría 0, es igual a la aceleración, y recuerde que delta t es tiempo final menos tiempo inicial, entonces simplemente es t, porque el tiempo inicial era 0. De aquí tenemos la ecuación para la velocidad, que viene siendo velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pues bien, tenemos una relación inicialmente familiar, porque tiene la misma forma de la ecuación de una línea recta que nosotros habíamos visto en la temática anterior. Pero lo que nos conlleva ahora a estudiar es cómo sería la ecuación para la posición. Para ello vamos a partir de lo siguiente. Recordemos que la definición de la velocidad promedio estaba dada por la variación en la posición con respecto al tiempo. Si hacemos lo mismo hasta aquí, tendríamos que la velocidad promedio va a ser igual a posición final menos posición inicial sobre el intervalo de tiempo, que dado que el tiempo inicial es igual a 0, simplemente es t. Tenga presente que yo no puedo decir aquí que esto es igual a v, porque la velocidad promedio en general no es igual a la velocidad instantánea en cualquier punto, ya que en este movimiento la velocidad no es constante. Pero sí podemos hacer uso es del hecho de que una velocidad promedio puede tenerse como una velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Entonces, vamos a hacer un poco de álgebra sobre estos dos términos que nos aparecen en esta última relación que acabamos de encontrar. Yo voy a quedarme por un lado con x menos x0 igual, y observamos que el tiempo que está dividiendo yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me quedaría lo siguiente: 1 medio de t factor común de la velocidad más la velocidad inicial. Pero por otro lado, coloquémosle un pero. Miren que en la parte de arriba encontramos la ecuación de velocidad como velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso quiere decir que si yo a v
le sumo b sub 0, quedaría entonces, para b voy a dejar este b sub 0 más a por t, entonces quedaría b sub 0 más aceleración por tiempo más b sub 0. Si no me están entendiendo, voy a hacerlo de esta manera. Este término que encierro entre paréntesis, todo este término, simplemente es este término que tengo aquí. Entonces, en vez de b, he escrito su equivalente, b sub 0 más aceleración por tiempo. Lo que quiere decir entonces que b más b sub 0 es igual. Mire que b sub 0 más b sub 0 me va a dar 2 veces b sub 0 más aceleración por tiempo. Reemplacemos esto en nuestra ecuación. X menos x0 sería igual entonces a 1/2 de t factor de b más b0. Y b más b0 es 2 veces b sub 0 más aceleración por tiempo. Ahora sí procedamos a hacer el álgebra correspondiente. Aquí tendríamos entonces que x es igual, este menos x0 lo voy a pasar al otro lado a sumar, más, y tenemos, primer término, 1/2 de t por 2b sub 0. Vamos a verlo así. Tengo 1/2 de t, va a multiplicar este 2b sub 0, este 2 con este 2 se van a cancelar y simplemente me queda b sub 0 por t. Escribámoslo. b sub 0 por t más, ahora miremos el otro término, sería 1/2 de t multiplicando a por t. Quedaría 1/2 de la aceleración y t por t me va a dar un tiempo al cuadrado, o sea que me quedaría 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, haciendo un resumen hasta aquí, tenemos que para el movimiento uniformemente acelerado, las ecuaciones de movimiento son: la aceleración es constante, la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la posición es igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a hacer un análisis similar al que hicimos para el caso del movimiento uniforme con lo que respecta a las gráficas correspondientes. Una vez dadas las gráficas que tenemos a continuación, miramos que la gráfica de aceleración respecto al tiempo, dado el hecho de que la aceleración es constante, simplemente nos dice que dado un valor de aceleración, este valor no va a cambiar durante el tiempo. Por ende es una línea recta horizontal similar al que habíamos visto para el caso del movimiento uniforme con la velocidad. Para el caso de la velocidad, observe que la ecuación que tenemos aquí es la ecuación de una línea recta, la que ya explicamos anteriormente, donde la velocidad inicial sería el intersecto de la gráfica, como lo vemos aquí, y la aceleración sería la pendiente de la misma, dándonos una línea recta. Y finalmente, la posición respecto al tiempo es esta ecuación que tenemos al final, la cual es una ecuación cuadrática. Y ustedes recordarán de sus cursos de matemáticas que una ecuación cuadrática representa una gráfica que corresponde a algo que llamamos una parábola. Aquí tenemos la parábola dibujada, la cual no es una recta evidentemente, sino que es una línea curva con unas características bien determinadas. Por ende entonces tenemos las ecuaciones fundamentales para el movimiento uniformemente acelerado. Procedamos a hacer un ejemplo. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo. Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. Bueno, comencemos con la solución. Vamos a comenzar tomando los datos del problema. Nos dicen que el tren parte del reposo, o sea que en principio parte con una velocidad inicial que es de 0, ya sea metros por segundo o kilómetros por hora. Y tiene una aceleración la cual es constante y tiene un valor de 0.5 metros por segundo.
Esta relación podemos pasarla a kilómetros por hora, podemos hacerlo de una vez, obteniendo que la aceleración es igual, y le dejo a usted la tarea de probar que esos 0.5 metros por segundo segundo al cuadrado, disculpen, equivale a una aceleración de 0.0005 kilómetros por segundo al cuadrado, o que es lo mismo a 5 por 10 a la menos 4 kilómetros por segundo al cuadrado. Por otro lado, el problema también nos dice que el tiempo que el tren recorre, por lo menos el tiempo de interés en el problema, es de 3 minutos. Lo que equivale entonces a decir que son 180 segundos. Hagamos la corrección aquí. Equivalen a 318, 180 segundos. Ya tenemos los datos, entonces vamos a mirar la velocidad que tendría el tren en ese momento. Recordemos que acabamos de obtener que la velocidad es igual a una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si reemplazamos datos, tendríamos que la velocidad es igual a la velocidad inicial, que son 0 km por hora, o sea, esto es 0, más aceleración por tiempo, son 5 por 10 a la menos 4 kilómetros por segundo al cuadrado, multiplicado por 180 segundos. El cálculo correspondiente nos va a dar entonces que la velocidad viene siendo igual a 0.09 kilómetros por segundo al cuadrado. Este es el resultado para la velocidad, pero mire que las unidades no son estándar, ¿no? Tenemos que pasarlo a kilómetros por hora. Y perdón, aquí no es cuadrado, tenga presente que uno de estos segundos, cuando este segundo se va, serían kilómetros por segundo, evidentemente, porque debe ser una velocidad. Hagamos el paso de kilómetros por segundo a kilómetros por hora entonces. Eso debe ser igual, por lo tanto, y le dejo a usted la tarea de probar de que cuando hace la conversión de segundos a hora, esta velocidad le va a dar como resultado 324 kilómetros por hora. Terminando entonces así este ejercicio. Vamos a deducir ahora otra ecuación útil que existe entre la velocidad y la posición sin que el tiempo aparezca en la misma. Partamos del hecho de las dos ecuaciones fundamentales del movimiento uniformemente acelerado. Por un lado tenemos que la posición es igual a una posición inicial más una velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad es igual a una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Voy a comenzar de esta segunda ecuación. Si yo despejo el tiempo, observe que sería velocidad menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y lo que procedo ahora es a reemplazar esta cantidad en la ecuación principal. Me queda entonces que x es igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, pero recuerde que el tiempo lo voy a reemplazar por lo que acabo de encontrar. Entonces sería velocidad menos velocidad inicial sobre aceleración más la aceleración sobre 2 que multiplica el tiempo al cuadrado. O sea, sería b menos b0 sobre a elevado todo esto al cuadrado. Aquí ya toca hacer álgebra. Vamos a hacer el ejercicio. X menos x0, voy a pasar ese x0 del otro lado. Por este lado me quedaría un b sub 0 por b menos un b sub 0 al cuadrado sobre la aceleración más, y por este otro lado me quedaría una aceleración sobre 2 veces la aceleración al cuadrado factor d. Resolviendo el cuadrado me quedaría b cuadrado menos
2 veces b por b sub 0 más b sub 0 al cuadrado. Cerramos aquí, completemos acá. Ok, sigamos con la ecuación. Mire que primero observamos que esta aceleración aquí se va a ir con una de las dos que aparecen acá. Y voy a hacer lo siguiente, como aquí aparece 2 veces aceleración y acá aceleración, voy a multiplicar por 2 abajo y multiplico entonces por 2 arriba, que sería tener 2 aquí y 2 acá. Estoy haciendo álgebra. Entonces, basado en este hecho, miramos que tenemos el mismo factor denominador. Entonces yo puedo escribir esto así, x menos x0 igual, me quedaría entonces un factor común, que es ese denominador, que sería 2 veces a. Y arriba me queda 2 veces b sub 0 por b menos 2 veces b sub 0 al cuadrado más, aquí me quedó un b cuadrado menos 2 veces b por b sub 0 más b sub 0 al cuadrado. También podemos observar en esta relación que 2b sub 0b se va a cancelar con este menos 2b sub 0b. Y por el otro lado, cuando combinamos este menos 2b sub 0 al cuadrado con este b sub 0 al cuadrado, si hacemos la operación correspondiente de este, con este término me va a dar un menos b sub 0 al cuadrado. Si unimos todo eso que acabamos de hacer, me quedaría entonces que x menos x0 es igual, me queda este b cuadrado menos b sub 0 cuadrado que acabamos de obtener de lo que está encerrado en azul sobre 2 veces a. Para finalmente, al hacer el álgebra respectiva, obtener que la velocidad al cuadrado es igual. Mire que este 2a que divide pasaría a multiplicar y este menos b sub 0 que resta pasaría a sumar. Quedaría entonces velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a, factor de x menos x0. Aquí tenemos, pues bien, otra relación que puede servir para resolver alguno que otro problema que pueda presentarse durante el camino. Un caso especial que se puede trabajar como aplicación del movimiento uniformemente acelerado es el conocido como caída libre. Si nosotros consideramos este movimiento, piense que usted tiene nuevamente el eje X en una dirección, el eje Y en la otra dirección, vamos a nombrarlo. Ahora el movimiento a considerar es un movimiento en el que algún objeto cae por acción de la gravedad, la cual vamos a denotar con la letra G, es un vector. Y tenga presente que esa aceleración de la gravedad, como el nombre les acabo de decir, es una aceleración y además es constante siempre y cuando consideremos alturas que no sean demasiado grandes o demasiado elevadas. El movimiento, entonces, ya no va a ser en el eje X, sino que va a ser en el eje Y. Y va a ser un movimiento en principio que vaya de arriba hacia abajo, aunque en general no necesariamente, ¿no? Yo podría tener un objeto que se lance hacia arriba, pero la aceleración gravitacional siempre está ahí. Vamos a mirar más adelante unos ejemplos, pero pues primero analicemos las ecuaciones. Sabemos que para el movimiento uniformemente acelerado, de acuerdo a lo que acabamos de obtener, las ecuaciones fundamentales son aceleración igual a constante, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como estoy diciendo que la aceleración gravitacional es una aceleración y además es constante, entonces también va a corresponder a un movimiento uniformemente acelerado.
Para esta situación vamos a tener que la aceleración es constante y es igual a la gravedad. Observe que dado que estoy escogiendo el sistema de referencia de forma tal de que el eje Y crece hacia arriba, la gravedad lleva una dirección contraria, por eso va a tener un signo menos. La velocidad sería igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es menos g, menos la aceleración por el tiempo, y finalmente la posición, que ahora sería en el eje Y, sería igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Observe que la forma funcional es la misma, lo único que va a cambiar es la notación de A por G, y se cambia el signo teniendo presente la escogencia del sistema de referencia. Vamos a hacer un ejemplo para esta situación. Se lanza un cuerpo hacia arriba en dirección vertical con una velocidad de 98 metros por segundo desde el techo de un edificio de 100 metros de altura. Nos piden encontrar a. El tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. B. La máxima altura. C. El tiempo total transcurrido desde el comienzo del movimiento hasta llegar al suelo. Y D. La velocidad al llegar al suelo. Procedamos entonces con la solución. Comencemos sacando la información que nos está dando el problema. Dice que se lanza un cuerpo hacia arriba en dirección vertical con una velocidad de 98 metros por segundo. Es decir, yo tengo un edificio, supongámoslo de esta manera, por acá vamos a tener el eje X, el cual correspondería a lo que estamos llamando el suelo, y hacia arriba tenemos al eje Y, que nos representaría la altura. Nos están diciendo que en la parte superior del edificio alguien le da por lanzar una piedra hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Esa piedra va a hacer un recorrido tal que llegará hasta una altura máxima, por acá arriba, y posteriormente seguirá cayendo hasta llegar al suelo. Entonces las preguntas que nos están haciendo corresponden a los tiempos en alcanzar esa altura máxima, el valor de la misma, la velocidad de llegar al suelo y el tiempo total transcurrido. Entonces vamos a mirar primero que todo los datos que nos está presentando el problema. Me dicen que la velocidad inicial con la que se lanzó el objeto tiene un valor de 98 metros por segundo. Y la altura desde la que se está lanzando es de 100 metros. Mire que esa altura correspondería aquí a lo que nosotros llamamos la altura inicial. Entonces, la altura inicial son 100 metros. Recordemos también que la aceleración gravitacional tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cuando ya tenemos los datos, vamos a proceder a reemplazar los mismos en la ecuación de movimiento. Vamos a escribirlas primero. Yo sé que la posición, en este caso es Y, es igual a una posición inicial que son 100, las unidades sabemos que están en metros, entonces hasta el final colocaré las unidades correspondientes, más velocidad inicial que son 98 por t. Recordemos la ecuación, acá la tenemos. B es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero bueno, aquí sí estoy yo cometiendo una barbaridad, y es el hecho de que recuerde que la gravedad es negativa porque va en dirección contraria a la escogencia del eje positivo de Y, de que aquí realmente debería ser menos 9.8. Perdón, estoy bien, estaba bien en la ecuación, porque es que estoy confundiendo. Esto es gravedad menos 9.8, pero este dato es velocidad inicial por tiempo, o sea que aquí es
más velocidad por tiempo es y, menos un medio, volvamos acá, posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Un medio de la gravedad sería entonces menos 4.9 por t cuadrado. Esto corresponde a la mitad de la gravedad. El signo menos pues ya es por lo que estamos hablando aquí. Y 98 recordemos que es la velocidad inicial. Me confundo inicialmente porque uno es 9.8 y el otro es 98. Pero bueno, ya resolvimos ese primer inconveniente. Luego la velocidad. Recordemos que esa es velocidad inicial, que es de 98, menos gravedad por tiempo. Aquí sería menos 9.8 por t. Aquí tendríamos las dos ecuaciones. La primera pues es que la aceleración es constante. No la voy a copiar aquí porque realmente no es necesario. Entonces vamos a comenzar a solucionar nuestro problema. Primero, en la parte A nos están pidiendo la máxima altura. A esa máxima altura la vamos a llamar y máximo. Mire que cuando el objeto llega a su máxima altura, aquí es donde estoy señalando yo, cuando usted le da una cierta velocidad, para poder llegar a esa altura que estoy mencionando, tiene que detenerse para poder caer nuevamente. Si no se detuviera, pues siguiera hacia arriba. Eso quiere decir que en el punto de máxima altura, la velocidad en esa altura se hace igual a cero. Miremos entonces. Si yo digo que la velocidad se hace igual a cero, entonces 0 debe ser igual a 98 menos 9.8 veces t, puesto que esta ecuación la acabamos de obtener de esta relación que tengo acá a la izquierda. Si hacemos el despeje respectivo, mire que t sería igual entonces a 98 sobre 9.8. Y este no es cualquier t, este es el t que demora en alcanzarse la máxima altura. Entonces t de y máximo es 98 sobre 9.8, y dado que las unidades son todas las adecuadas, eso va a dar en segundos. Lo que implica entonces, al final de cuentas, que el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima es igual, cuando usted hace la división, eso le da 10 segundos. Aquí respondimos la pregunta A de nuestro problema. Procedamos con la pregunta B. Me piden la altura máxima. Para la altura máxima, para y máximo, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de y el tiempo que acabamos de calcular. Eso quiere decir entonces que y máximo va a ser igual a 100 más 98 por t, que son 10, menos 4.9 por 10 al cuadrado, que nos daría 100. Y como todo esto está en unidades adecuadas, nos va a dar en metros. Por tanto, y máximo es igual, y después de hacer la operación respectiva vamos a tener como resultado 590 metros. Ahí respondemos entonces al literal B. Iremos entonces qué nos piden en C. ABC, el tiempo total transcurrido desde el comienzo del movimiento hasta llegar al suelo. Ok, vamos con la parte C. Estamos ahora pensando respecto al suelo. Miremos nuevamente nuestro dibujo. Observe que en el suelo y en esta posición, esto corresponde a una altura en y igual a 0, ¿no? En y es igual a 0. O sea que en el suelo podemos decir
que y es igual a 0. Si volvemos y reemplazamos esto en nuestra ecuación de movimiento, la que tenemos acá, y igual a 100 más 98t menos 4.9 por t al cuadrado, tendríamos entonces lo siguiente, que y que es igual a 0 es igual a 100 más 98t menos 4.9 t al cuadrado. Pero recuerden que no es cualquier t, ¿no? El tiempo que vamos a encontrar es el tiempo total que transcurre hasta que el objeto que fue lanzado llega al suelo. Entonces llamémoslo t de x máximo. Observe que esto es una ecuación cuadrática, la cual, si nosotros recordamos las ecuaciones cuadráticas, recuerden que si usted tiene una expresión como a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, el resultado para x puede usted encontrarlo por medio de esta fórmula, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Mire que esto es lo mismo, aquí menos 4.9 haría las veces de a, 98 haría las veces de b y 100 haría las veces de c. Usted coge y reemplaza esos datos en esta ecuación donde, bueno, evidentemente t hace las veces de x y obtenemos para t cualquiera de los dos siguientes resultados. Tenga presente que deben ser dos resultados porque tengo un más o menos aquí. Los resultados a obtener son los siguientes. Es tarea de ustedes probar que eso es así. Puede darle t igual a menos 0.96 segundos o t igual a 20.96 segundos. Evidentemente, el primer resultado lo descartamos porque sería un tiempo supuestamente anterior al comienzo del movimiento, no tiene sentido. Por ende nos quedamos con el segundo resultado. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo, que es el tiempo para llegar al alcance, al x máximo, t de x máximo, por ende viene siendo igual a 20.96 segundos. Aquí respondemos la parte C de nuestro ejemplo. Y finalmente, la parte D. En esta parte nos están pidiendo cuál es la velocidad que se tiene al llegar al suelo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar ese dato que acabamos de obtener, la velocidad en el suelo, corresponde a v evaluado en t de x máximo. Si nosotros recordamos que la ecuación para la velocidad está dada por la relación v igual a 98 menos 9.8t, tenemos simplemente que reemplazar en ella el tiempo, que sería 98 menos 9.8t, que son 20.96, y como todo está en unidades adecuadas, nos va a dar en metros por segundo. Por ende, la velocidad al llegar al suelo es igual, y cuando hacemos el cálculo, eso nos arroja un valor, recuerden que aquí es un punto, eso nos arroja un valor de menos 107.4 metros por segundo. El hecho de que nos haya dado negativo es totalmente lógico, dado que si usted mira el problema y la situación que estamos considerando, la velocidad cuando se llega al suelo, aquí, esa va a ser la velocidad en el suelo, es una velocidad que está apuntando hacia abajo, por ende nos debe dar con un valor negativo. Bueno, con eso terminamos esta sección. El próximo video va a tratar acerca del movimiento curvilíneo, es decir, vamos a generalizar todos los resultados que obtuvimos hasta aquí.